Hoy quiero hablarte de cómo sanar esas heridas de la infancia y cómo poder transformar ese dolor, ese sufrimiento que tienes hoy en día en entendimiento, en perdón y que realmente puedas liberarte de todas esas creencias limitantes y dejes de atraer a tu vida esas circunstancias, esas personas, ese ambiente realmente que te ata y te hace reafirmar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez todas esas heridas, ¿ok?, que tienes por sanar, todas esas creencias limitantes que tienes por sacar, por extraer, ¿vale? Y yo no soy, lo que quiero que sepas es que yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, simplemente te voy a contar desde mi experiencia cómo después de perder a mis dos padres siendo pequeño, cómo habiendo pasado por centros de menores, por reformatorios, habiendo tenido una separación de mi hermano, que era lo único que me quedaba a mí de pequeño, habiendo perdido a mis dos abuelos, te voy a contar cómo pude sanar esas heridas del pasado, esas heridas de la infancia y cómo a través de mi adolescencia repetía una y otra vez esos patrones y atraía, como te digo, personas, circunstancias a mí, ¿ok?, para realmente yo tener que aprender y tener que sanar esas heridas a través de esas personas, ¿no? Y lo primero que quiero que entiendas es que las personas que llegan a tu vida, esas relaciones tóxicas que estás atrayendo, ese dinero que estás alejando de tu vida, esa salud que no logras manifestar en ti, es realmente lo que te digo, ¿no? Es por esas heridas que no logras sanar, que no logras perdonar, y es por eso que tienes un sistema de creencias, digamos, como tapado, ¿no?, a través de capas y capas y capas y capas que tú has ido poniendo, ¿no? Tu mente ha ido poniendo para realmente protegerte de ese dolor, de ese sufrimiento. Y como te digo, todo esto te lo voy a contar desde mi experiencia, después de haber tenido muchas relaciones tóxicas en mi adolescencia, después de haber alejado el dinero de mí, después de realmente no sentirme pleno o no tener relaciones amorosas en mi vida. Y todo eso, como te digo, era por traumas, era por esa separación que yo tenía desde pequeño, esas heridas, ¿no?, que yo tenía que haber sanado, ¿no? Entonces te voy a compartir, como te digo, mi experiencia, lo que a mí me ha ayudado a poder sanar todas esas heridas, ¿no? Y el primer paso es entender que todas esas experiencias que tú has pasado, las comprendas o no las comprendas a día de hoy, han estado ahí para enseñarte algo, han estado ahí para que tú realmente aprendas algo más allá del hecho de esa herida, ¿no?, que tú has vivido. ¿A qué voy con esto? Con esto voy a que si tú, por ejemplo, has perdido a un familiar, a un ser querido, como fue mi caso, ¿ok?, como fueron mis padres, tanto mi padre como mi madre, como mis dos abuelos, que eran, digamos, las personas más cercanas a mí con las que yo me crié. Yo perdí a mi padre y a mi madre y yo me he criado con mis abuelos, me he criado en centros de menores, me he criado en reformatorios, ¿ok? Y todo eso me hizo tener, digamos, unas heridas, abrieron en mí unas heridas, y eso luego lo fui arrastrando a lo largo de los años, hasta que realmente encontré mucho más adelante, ok, hace como 6-7 años, el mundo del desarrollo personal, el mundo del desarrollo espiritual, el conocerme a mí mismo, el deshacer el personaje, el conocerme, el tener amor propio, el trabajar en mí cada día, como te digo, a través de una serie de herramientas que me han permitido poder liberarme de esas heridas, poder sanarlas, reafirmar, como te digo, el amor que soy, el amor que tengo dentro de mí. Y como te digo, no, todas esas experiencias las tienes que ver como aprendizajes, ¿ok? Y al final han forjado la persona que tú eres a día de hoy, ¿no? Muchas personas ahí fuera pueden haber pasado situaciones parecidas a las tuyas, muchas personas ahí fuera pueden creer, entender o comprender lo que tú estás viviendo, pero créeme que al final ninguna persona va a poder entenderte, o crees que no te entienden, o crees que no te comprenden realmente, porque al final esas experiencias solo tú sabes lo que significan y solo tú las has experimentado. Y te entiendo perfectamente porque yo he pasado, ¿ok?, las he transitado y he trascendido, como te digo, esas heridas de la infancia que tanto daño nos hacen y que crean un sistema de creencias limitantes, y luego nos cuesta mucho avanzar en la vida, ¿no? Y constantemente nos estamos preguntando por qué nos pasa una cosa, por qué atraemos relaciones tóxicas a nuestra vida, por qué no somos felices, por qué no somos plenos, por qué no podemos tener un trabajo, un emprendimiento que realmente nos llene y podamos tener abundancia económica, ¿no? Y todo eso, como te digo, es por estas heridas. Entonces el primer paso es entender que la clave de todo está en el amor propio, en cómo tú te hablas a ti mismo, en cómo tú te ves a ti mismo, qué relación tienes contigo mismo, ¿no? Y esto te lo digo porque si tú has perdido alguna vez a un ser querido, a un familiar, y estás sufriendo, estás pasándolo mal, ¿ok?, es porque tenías una dependencia emocional muy fuerte hacia esa persona.
Y eso muchas veces nos pasa porque buscamos en otras personas, ¿ok?, llenar ese vacío que nos falta dentro, ¿no? Se habla muchas veces de la naranja y tienes que entender de que tú tienes que ser una naranja completa por ti mismo. Cuando tú eres una naranja completa por ti mismo, no te hace falta llenar esos vacíos, ¿ok?, esas heridas que tú tienes con que te las llene otra persona, ¿no? Y a eso es a donde voy. Entonces, cuando tú has pasado o estás pasando la muerte, la pérdida de un familiar querido, has pasado una relación tóxica y estás sufriendo, como te digo, es porque realmente no te has desapegado emocionalmente a esa persona, a esa relación, y ese es el primer paso, ¿no? Realmente entender que tú tienes que sanar esa herida, que tú tienes que sanar esa relación, no con la otra persona, sino contigo mismo, ¿no? A la primera persona que tú tienes que perdonarte es a ti mismo. Nunca vas a liberarte de ese dolor, de ese sufrimiento, si tú no te perdonas a ti mismo, ¿no? Como te digo, las personas al final son espejos y están delante tuya para que tú aprendas, para que tú experimentes y para que tú trasciendas algo que tienes que aprender, algo que tienes que transitar, algo que tienes que experimentar. Y esa pérdida de ese familiar, esa pérdida de esa relación tóxica no está ahí nada más que para enseñarte realmente algo que tienes que aprender. Y como te digo, puede que no lo entiendas o no lo comprendas a día de hoy. Yo cuando tenía, pues en mi adolescencia, cuando perdí a mis padres, yo no lo entendía. Yo me preguntaba por qué me pasaba a mí, por qué tuve que pasar esa situación, pero después a lo largo de los años, a lo largo de descubrirme a mí mismo, a lo largo de entender quién soy y por qué estamos aquí, entendí y comprendí muchas cosas, pude sanar, pude perdonarme a mí mismo y pude liberarme emocionalmente de ese apego emocional que yo tenía. Y eso es lo que quiero que hagas, ¿no? Quiero que entiendas, como te digo, que el primer punto es desapegarte emocionalmente de esa relación o de esa pérdida que has tenido, y nunca lo vas a hacer si tú no estás completo o completa por ti mismo. Entonces tienes que hacer una serie de acciones, tener una serie de hábitos que te permitan elevar tu autoestima, ¿ok?, quererte cada día, y todo eso viene a través de tu ambiente, con quién te asocias, qué ves, qué escuchas la mayor parte del tiempo. ¿Ok? Porque aquello que ves, aquello que escuchas y aquello que experimentas la mayor parte del tiempo es en lo que tú te conviertes, ¿vale? Entonces, si tú a día de hoy, como te digo, no has podido sanar esa relación o esa pérdida de un familiar, de un ser querido, ¿ok?, vas a tener que empezar a elevar tu autoestima, a quererte a ti mismo. Como te digo, muévete, haz cosas diferentes, haz hobbies, haz cosas que te apasionan, y sé que muchas veces en esos momentos oscuros, en esas noches oscuras del alma, en esos momentos de dolor, de sufrimiento, no tienes muchas veces ganas de realmente hacer cosas, ¿no? Y una de las cosas que más me ayudó a mí cuando perdí a mis dos padres, cuando perdí a mis dos abuelos, que para mí eran como mis padres, yo me había criado con ellos, ¿ok?, fue tener un motor, fue tener un porqué lo suficientemente fuerte para que esas circunstancias, eso que yo había pasado, ese dolor que yo había experimentado en aquel momento, no me tumbase, no me derribara y estar en una depresión constante. Y eso es lo que quiero que entiendas. ¿Cuál fue ese motor? ¿Cuál fue ese impulso mío? Mi hermano. ¿Vale? Mi hermano fue la persona que realmente me impulsó a continuar. Mi hermano fue la persona que realmente, digamos, que fue mi luz en el camino, fue mi faro, fue la persona por la que yo me inspiraba y me levantaba cada día para realmente poder superarme y ser un ejemplo para él. ¿Ok? Nosotros nos hemos criado en centros de menores, nos hemos criado en reformatorios, como te digo, no hemos tenido un círculo familiar, hemos estado siempre de aquí para allá, de un colegio a otro, y los únicos que nos teníamos éramos a nosotros mismos, ¿vale? Y el yo tener a mi hermano es lo que realmente me motivó, es lo que realmente me hizo, como te digo, poder seguir adelante. Y como te digo, muchas veces va a ser difícil, muchas veces va a ser complicado, porque yo por aquel entonces mi nivel de conciencia me daba para entender esto, mi entendimiento era esto. Hoy en día mi entendimiento es este. ¿Por qué? Porque me he desarrollado y he curado esas heridas, como te digo, he sanado, he comprendido y he despertado en mí, como te digo, una mentalidad abierta, y he dejado entrar información nueva en mi cabeza, me he asociado con personas con un nivel de conciencia más alto y sobre todo con personas que ya habían transitado y habían experimentado ese camino a través del desarrollo personal y a través del crecimiento constante y diario, ¿no? Como te digo, entendernos a nosotros mismos. Entonces, la forma en la cual tú vas a poder superar esa relación, esa pérdida, es teniendo algo que te impulse, algo que te levante cada día y te dé ganas
aun estando jodido, aun estando en depresión, porque al final la depresión no es más que un estado mental. Como te digo, al final en esta vida, y sé que puede ser difícil de comprender en este punto, si me estás escuchando y estás experimentando, como te digo, una pérdida, la salida de una relación tóxica, es entender este punto, ¿no? Es entender el punto de que todo eso que te está pasando para que tú aprendas, para que tú experimentes, para que tú lo transites. Pero si tú no tienes algo que te impulse realmente a motivarte, que te impulse a salir de ese estado emocional de víctima donde estás en este momento, ¿ok? Por todo lo que te ha pasado, por todas las experiencias que has vivido, nunca vas a salir de ahí. Entonces tienes que tener un punto de referencia, tienes que tener un motor, tienes que tener un porqué que realmente te ayude a levantarte, que te ayude a motivarte cada día y que te ayude a ser, digamos, tu mejor versión, aunque en ese momento estés destrozado, aunque en ese momento estés hecho una mierda y no tengas ganas de nada. Busca a alguien, siempre va a haber alguien en tu círculo, siempre va a haber alguien cercano a ti que realmente te impulse a salir en ese estado en el que estás. Apóyate de él. Como te digo, si no lo tienes cerca, puede que lo tengas a la distancia, ¿vale? Entonces ese es el primer punto, tener un motor, tener un porqué para poder, digamos, tener esa motivación de que realmente te haga salir en el estado en el que estás y puedas transitar, puedas sanar esas heridas, puedas curarlas y puedas despegarte emocionalmente. El segundo punto, una vez tienes ese motor, como te digo, es trabajar constantemente en ti, en perdonarte, en ser consciente, ¿vale? Tienes que entender que funcionamos el 95% del tiempo en automático, a través de nuestra mente subconsciente, ¿vale? Y al entender esto, cuando tú entiendes cómo funciona la mente, que todo entra a través de la mente consciente, a través de lo que ves, a través de lo que escuchas y a través de con quién te relacionas, eso entra en tu mente subconsciente y crea unas creencias, crea unos patrones, crea unos hábitos, crea un comportamiento. Entonces tú te estás comportando, estás siendo en base a esas creencias que tú tienes. Por eso hablo de las creencias limitantes. Y no es tanto lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. No es lo mismo reaccionar a la muerte de un familiar desde tu punto de vista que desde mi punto de vista, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo lo estás pasando, tú ahora mismo estarás en un estado de depresión, en un estado de apego emocional totalmente hacia esa persona, y es totalmente normal porque somos humanos, ¿ok? Tenemos sentimientos, tenemos emociones y realmente nos pegamos a aquello que queremos, ¿no? Nuestra mente trata de proteger eso y trata de realmente comprenderlo y nunca lo vas a comprender muchas veces, y ese es el problema, que tratamos de comprender algo que se nos escapa, ¿ok? Digamos, de este mundo donde vivimos, ¿no? Se nos escapa de nuestra razón. Y no tienes que comprenderlo, simplemente tienes que transitarlo, ¿vale? Por eso es tan importante conocerte a ti mismo, meterte en el mundo del desarrollo personal, en el mundo del desarrollo y del crecimiento espiritual y realmente comprenderte cómo funciona la mente, cómo funcionan nuestras emociones, qué es el ego, ¿ok? Cómo poder transitarlo, cómo poder jugar ese papel cada día con él. Y esto es algo que realmente quiero que hagas, ¿no? Una vez ya tengas un motor, una vez ya tengas, digamos, unos hábitos diarios que realmente te vayan haciendo comprenderte a ti mismo, te hagan valorarte, te hagan quererte, te hagan amarte, a través de cómo te hablas a ti mismo, a través de con quién te relacionas, a través de qué escuchas, qué ves, ¿ok? Si solo estás escuchando constantemente noticias negativas, juntándote con personas tóxicas y con personas que están reafirmando tu victimismo, nunca vas a salir de ahí, ¿vale? Y es lo que quiero que entiendas. Está claro que has pasado una relación jodida, está claro que has perdido a un familiar y eso duele, ¿ok? Como te digo, tienes que experimentarlo, no alejes el dolor de ti, ¿vale? Eso es otra recomendación que te doy. Mucha gente aleja el miedo o intenta evadirse de las emociones. Entra en esa emoción de frustración, en esa emoción de dolor, en esa emoción de sufrimiento. Entra ahí, párate, cierra los ojos y siente esa emoción. Es la única forma de que tú cures esas heridas, ¿ok? De la infancia, que cures esas heridas que estás experimentando en ese momento. Cierra los ojos, conecta contigo, con tu propio tu interior y realmente siente y transita esas experiencias. ¿Ok? Siéntelas simplemente, no apliques juicio contra ellas, no te preguntes por qué me ha pasado a mí esto, por qué me ha pasado lo otro, por qué he tenido que vivirlo. Simplemente te ha pasado para que aprendas, ¿ok? Lo experimentes y lo trasciendas. Y una vez lo sientas y lo trasciendas, como te digo, intenta trabajar cada día lo máximo en ti, en alimentarte con información positiva, con información que te empodere, con información que te haga quererte más.
cuídate, come bien, duerme bien, asóciate con personas, como te digo, positivas y que realmente te impulsen, y ten siempre fijo ese faro, ese motor que realmente te impulse a salir de esa situación en la que estás, ¿no? A mí al menos fue lo que realmente me ayudó, tener a mi hermano, tener mi motor, tener mi porqué. Él era mi ejemplo, él era por lo que yo luchaba y me levantaba cada día para poder ser un ejemplo para él, ¿no? Y realmente demostrar que no importa de dónde vengas, no importa todo lo que hayas pasado en tu vida, lo único que importa es que sepas quién eres, dónde estás, hacia dónde vas y en qué persona te quieres convertir. Y eso lo vas a hacer a través de tus actos, a través de tus acciones día tras día. Por eso es tan importante conocerte, pararte, pensar, transitar, experimentar y trascender esas emociones, trascender esos pensamientos, negativos que nos han hecho crear ese sistema de creencias limitantes que realmente nos frustran, que realmente nos paralizan y que realmente nos hacen estar en un estado de queja, de victimismo, de juicio, ¿vale? Entonces, el primer paso, tener un motor. El segundo paso, conocerte, trascender esas emociones, transitarlas y luego tener un proceso de desarrollo personal, ¿vale? Yo con 18 años, después de pasar toda mi adolescencia y toda la infancia que pasé, entré con 18 años, quería ser militar, quería ser paracaidista y estuve cerca de 11 años de militar. Y realmente entré ahí porque me apasionaba, me gustaba mucho y bueno, al final fue una forma de yo tener una familia, la familia que yo no había tenido de pequeño, ¿ok? Ese amor que me faltaba yo lo encontré en el ejército, por eso estuve cerca de 11 años, ¿no? Yo hace poco me preguntaba, porque ya llevo 7 años emprendiendo, y digo, ¿por qué estuve tanto tiempo en el ejército, no? Y realmente fue por sanar o realmente tener como ese núcleo familiar, esa hermandad, esos amigos, esos hermanos, y eso realmente es lo que me aportaba a mí en el ejército, ¿no? Ese vacío que yo tenía de la infancia, de no haber tenido ese amor de una familia, ese calor, ¿no? Eso a mí me lo daba el ejército, hasta que con 29 años, pues desperté, realmente mi mente empezó a abrirse y dije, hostia, Óscar, no has venido a este mundo a estar 10, 20, 30, 40 años haciendo lo mismo. Has llegado aquí, tienes una historia personal muy potente, has trascendido muchas cosas, has aprendido muchas cosas y realmente yo por aquel entonces quería ser algo más, hacer algo más, tener un estilo de vida, digamos, más pleno, ¿no? Por aquel entonces, como te digo, me había llenado, durante 11 años, pero yo había ya experimentado ser militar, ser paracaidista, me había dado lo que me tenía que dar, había aprendido y había extraído lo que tenía que extraer y el siguiente paso, ¿no? Yo necesitaba el siguiente paso. Y ahí fue cuando en mi vida entró el mundo del emprendimiento, el mundo del desarrollo personal, el mundo del crecimiento personal a través de libros, a través de mentores, a través de vídeos, a través de eventos, y ahí fue cuando mi mentalidad empezó a cambiar y fue cuando realmente empecé a elevar mi nivel de conciencia, ¿no? Y todo eso me ayudó mucho, como te digo, a conocerme a mí mismo, a entender qué es el ego, a entender el personaje que nosotros mismos hemos creado a través de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos mamado, ¿no? De pequeños, y empecé realmente, como te digo, a perdonar, a curar, a sanar todas esas heridas de una manera mucho más profunda, y a día de hoy pues soy un ser mucho más consciente, mucho más despierto, ¿ok? No trabajo para nadie más, me dedico a aquello que me gusta, a aquello que me apasiona, vivo de ello 100%, tengo un estilo de vida libre porque al final entendí que yo podía ser, hacer o tener cualquier cosa que yo me propusiese en mi vida, ¿no? Que yo tenía poder de decisión, que yo tenía poder de elección, que a través de mis pensamientos, mis palabras y mis acciones yo podía crear la vida que yo quisiese. Y todo eso me lo ha dado el desarrollo personal, el tener una mente abierta a poder escuchar información diferente. ¿Para qué? Para tener resultados diferentes. Y eso es lo que quiero que tú entiendas, que sanes esas heridas a través de quererte, a través de conocerte, a través de ser una persona completa, y cuando tú sanes todas esas heridas, seas una persona completa, hayas trascendido y experimentado eso que tenías que trascender y experimentar, entonces vas a atraer a tu vida personas, circunstancias, empleos, emprendimientos, cualquier cosa que realmente tú quieras. ¿Para qué? Para que puedas experimentar esa nueva experiencia, esa nueva persona que tú quieres ser, aquello que tú quieres hacer o aquello que tú quieres tener nuevo. Pero si tú no sanas esas heridas de la infancia, esos traumas, si tú no te perdonas a ti mismo, si tú realmente no dejas el pasado atrás,
vas a atraer constantemente, como te digo, las mismas personas, las mismas situaciones y las mismas circunstancias. La vida te está poniendo constantemente delante oportunidades, te está poniendo delante mensajes, señales, te las está mandando, pero tú funcionas tan en automático que no eres consciente de ello y te pones aquí dos gringolas como los caballos y solo haces, y solo desde el hacer no se llega realmente a tener, ¿no? Primero es el ser, luego es el hacer y luego es el tener. Entonces tú primero tienes que trabajar en tu ser, tienes que sanar esas heridas de la infancia, como te digo, tienes que curar todo eso que te ata, sacar todas esas creencias limitantes a través de ser consciente, de elevar tu nivel de conciencia, saber quién eres, saber quién quieres ser, ¿ok? Y saber qué acciones estás tomando cada día que te acerquen a esa persona que tú quieres ser, ¿vale? Y una vez tú ya eres consciente de todo eso, entonces empieza un proceso, como te digo, de construcción, un proceso de meter información nueva en tu cabeza. Pero primero tienes que sacar toda esa mierda dentro de ti mismo y una vez saques todo eso y empieces a meter información nueva es cuando tu vida va a empezar a cambiar, va a empezar a mutar. ¿Por qué? Porque habrás cambiado tu estado de vibración, habrás transformado tu energía y al final somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Si tú dentro de tu mente, dentro de tu sistema de creencias, ¿ok? Dentro de ese paradigma que tú has creado y has heredado a través, como te digo, de lo que has escuchado, de lo que has visto, de lo que has experimentado, no lo trasciendes, ¿ok? Vas a estar repitiendo patrón día tras día, mes tras mes, año tras año, ¿ok? Y durante toda una vida y puede que te mueras y no seas consciente de ello y se te haya pasado la vida, ¿no? Entonces, aprende realmente a vivir, aprende realmente a experimentar, aprende realmente a transitar todo eso que te tiene atado, todo eso que te hace sufrir, todo eso que te mantiene en un estado de victimismo y deja de vivir ahí, como te digo, a través de reconocerte, a través de redescubrir y de recordar quién eres, de sanar toda esa mierda, ¿ok? Y de empezar a crear esa nueva mejor versión de ti mismo, esa mayor visión de tu nueva mejor versión, ¿vale? Y es lo que espero que realmente hayas entendido a través de este vídeo. Espero que realmente hayas comprendido, espero que realmente te haya ayudado. Como te digo, todo esto te lo cuento desde mi experiencia, después de haber perdido a mis dos padres desde pequeño, haberme criado con mis abuelos, haberlos perdido también y de simplemente tener a mi lado a mi hermano, como te digo. Esa fue la única razón, el único motivo por lo que realmente yo seguí avanzando, seguí impulsándome, seguí sacando, como te digo, todo eso que llevaba dentro, ¿no? Haberlo podido sanar, haber podido recuperar, como te digo, ese poder, esa fuerza interior que todos tenemos, a reconocer quién soy y sobre todo a definir, a elegir quién quería ser, ¿no? Así que nada, este ha sido el vídeo, espero, como te digo, que te haya aportado valor, espero que te haya inspirado, espero que realmente apliques todas y cada una de las cosas que te he dicho y cualquier cosa puedes mandarme un mensaje directo de Instagram, a mi Instagram, Óscar López Momentum, y aquí abajo te dejo un vídeo muy potente, una masterclass gratuita para que realmente puedas pasar de la vida que tienes a la vida que quieres tener, ¿no? Así que nos vemos en próximos vídeos. Let's go.